Al norte de ese río antiguo que es el Guadalquivir, lanza que divide a la provincia de Córdoba, se extiende la penillanura de los Pedroches, el llano de las bellotas, como lo llamaran los árabes. Valle oscuro y agreste, opaco y misterioso. Paisaje aislado entre los límites de sus propias encinas y alcornoques. Árboles resistentes al frío y al calor, de copas amplias, de gran fortaleza y larga vida. Al Valle de los Pedroches le viene su nombre de este pueblo que en tiempos fuera su capital y su máximo centro de interés, Pedroche. Él fue tronco y madre, primitivo núcleo del que posteriormente saldrían las distintas poblaciones que en la actualidad lo componen. Entonces, Pedroche era plaza fuerte, bien construida, bien poblada y provista de altas fortificaciones. Así era descrito en el siglo XIII. De aquellos tiempos, aún quedan restos de su castillo, que se aprieta junto a restos romanos y de épocas posteriores. De entre esa argamasa de tiempo y de historia, sobresale el monumento más significativo de la zona, su torre. Un airoso obelisco de 56 metros de altura, desde el que se domina el paciente remanso del pueblo. Más allá, se extiende el campo como un mar de verdes tonalidades. Sobre este recortado y bello pueblo, se deja caer la sombra de la propia torre, edificio de 5 cuerpos, cuyo vértice está rematado por un cono con una bola y una cruz en lo alto. A los pies de la hermosa torre se encuentra la iglesia del Salvador, un conglomerado de formas y estilos que van del gótico al mozárabe. Formas que reflejan maravillosamente las distintas culturas que se fueron gestando al amparo de este pueblo. También una arquitectura religiosa, cerrada sobre su propio recogimiento, sobrio, propicio al rezo y a la oración, es la del convento de la Concepción. Como manifestación de una cultura, también él, silencioso y recatado, se ha ido integrando ya para siempre en el paisaje. Un paisaje que, como ninguno, ha hecho al medio, lo ha condicionado hasta formar su economía y, por tanto, su forma de vida. Zona autárquica por excelencia, de recursos limitados, en las extensiones de sus paisajes se da la agricultura de secano, de cereales y, sobre todo, una extensa ganadería, tanto lanar como porcina, que desde tiempos remotos ha sido el sustento natural de los hijos del Valle de los Pedroches. A pesar de las limitaciones naturales, hay sin embargo en la zona una muestra extraordinaria de despegue económico. Se trata de Pozo Blanco, hijo que aventaja al padre y a todas las demás villas de la zona. Según cuenta la leyenda, este pueblo nació como consecuencia de una epidemia medieval. Algunos vecinos de Pedroche huyeron a unos terrenos calizos, desinfectantes naturales para combatir la peste, pero pasado el tiempo, aquel villorrio descajado se pondría a la cabeza de todo el valle. Pueblo emprendedor y habilidoso, considerado ya la capital del valle, es quizá el más ajetreado y rico de toda la comarca, como evidencian sus magníficas iglesias y sus calles, amplias y limpias, en las que se levantan grandes casas solariegas de sólida y rica construcción. Es un urbanismo, el de Pozo Blanco,
que por sí mismo habla de un pasado que fue rico y famoso por sus fábricas de mantas y sus telares de paños. Aunque también Pozoblanco se ha hecho tristemente famoso por la cogida que sufriera el matador de toros Francisco Rivera Paquirri, cogida que le causó la muerte. Aquí, en esta plaza, hoy solitaria y silenciosa, recibió la mortal cogida esa figura del toreo que ya para siempre forma parte de la historia de la fiesta nacional. Pero hijo emprendedor y avispado, Pozoblanco ha sabido sacar partido de su medio y está demostrando que no piensa perder el tren de la historia. Para ello se ha volcado sobre su propio trabajo y sobre aquello que siempre ha tenido como propio, la ganadería. La comarca del Valle de los Pedroches tiene una verdadera dedicación ganadera y en tiempo anterior a la fundación de la cooperativa estaba constituida por un grupo de ganaderos, quizá no tan numeroso como actualmente, y que su vocación ganadera y precisamente su vocación específica en cuanto se refiere a lanar y porcino era lo que más incidencia tenía en esta comarca. Sin embargo, a partir de la creación de la cooperativa se empezaron a ver otros planteamientos completamente distintos de los que luego hablaremos. Pero quizá lo más significativo de esta comarca sea la composición humana, que tiene un grupo humano con una capacidad de trabajo increíble y que yo comento y repito con muchísima frecuencia, quizá caiga en la reiteración, que nos parecemos al granito y a la encina. Entonces, toda esta gente ha sido la que ha promovido el desarrollo de esta comarca, que a pesar de las condiciones que estaba exponiendo antes de pobreza, hemos sido capaces entre todos de pegar un salto de gigantes y en este momento a llegar recursos a nuestra comarca que pueden ascender a cerca de 7.000 millones de pesetas anuales. En cuanto se refiere ya a la creación de la cooperativa, podría decir que esto se constituye ya por el año 50 y tantos, yo no recuerdo ni siquiera el día o la fecha exactamente en el año, pero sí como una necesidad de aglutinar el esfuerzo de todos los ganaderos para la compra conjunta de alimentos para el ganado y especialmente también para concentrar un poco la oferta que se estaba haciendo muy dispersa. A partir de aquel momento y con muy pequeñas incidencias, hicimos compra en conjunto de un poco maíz, llevamos a Sabadell una partida de lana e incluso comercializamos alguna partida de cordero. Y después ya nos propusimos crear una institución que tuviera cierta consolidación para que ya a la vista de una estructura administrativa que nos pudiera permitir el desarrollo de esta comarca. Y a partir de aquel momento la cooperativa empezó a tomar nombre y nos dedicamos ya a un sinfín de sectores ganaderos, específicamente de ganado vacuno de leche por un pequeño excedente que se producía en primavera. O sea que de unos cuantos litros de primavera pasamos a la cifra que tenemos en este momento, que puede ascender al orden de 65 millones de litros. Tenemos un sector importante, que es la fábrica de pienso, y tenemos una industria láctea, que en este momento es posiblemente el centro recolector más importante que hay a nivel de Andalucía. Otro aspecto que estamos iniciando hace 3 o 4 años es el del matadero de cerdo ibérico. La producción de cerdo ibérico en esta zona es del orden de 50.000 cerdos aproximadamente, aunque hay años como este pasado donde se ha incrementado tremendamente la producción por circunstancias que quizás no sean del caso. Es un tema bastante conflictivo, pero nosotros entendemos que es algo que tiene muchísima perspectiva de futuro. En España habrá 3 o 4 como esta que sean capaces y susceptibles de producir cerdo ibérico. La visión de futuro y el tesón de estos hombres es lo que se está materializando en hechos tan importantes y significativos como su feria de ganado, pero con los ojos puestos ya en la mecanización inevitable. Una mecanización que se adapta para sacar más partido a los recursos naturales de la zona. Así, la Feria de Abril de Pozoblanco se ha convertido en un lugar de encuentros, de transacciones, de intercambios y negocios, un centro al que acuden de todos los lugares de la comarca para la compra y venta de ganado y maquinaria.
La feria tradicional de ganado de los pueblos andaluces, sin dejar de lado su carácter festivo y lúdico, tiene en Pozo Blanco una muestra de cómo, cada vez más, se acentúa su carácter de comercio, de movimiento de dinero y de ideas. Pero, si populoso y ajetreado es Pozo Blanco, no menos lo es Peñarroya Pueblo Nuevo, que se sitúa sobre una franja de tierra que empieza en su mismo término municipal y termina en Espiel, pasando por Belmez. Esta zona es sin duda una de las más ricas en mineral de Sierra Morena. El origen de su población es antiguo, aunque lo que hoy se conoce como Peñarroya Pueblo Nuevo, el pueblo que se moderniza, que se ofrece emprendedor a través de sus comercios y su agitada vida, es de reciente creación. Se inició solo con Peñarroya, que fue la raíz, el núcleo del que saldría todo lo demás, y que hasta el siglo XIV perteneció a la villa de Belmez. Pero la economía que generó su actividad, así como la actividad misma, debido a las explotaciones mineras a las que fue sometida la zona por la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Belmez, fue decisiva para que a Peñarroya se fueran uniendo núcleos más o menos cercanos a las explotaciones. Así surgiría Pueblo Nuevo, que se unió definitivamente a Peñarroya en el año 1927. Toda la actividad de este pueblo podría decirse que ha girado siempre alrededor de la minería, unas veces a cielo abierto y otras en el subsuelo, hecho que le ha configurado el paisaje, tan distinto momentáneamente al del resto del valle. Aquí la actividad ha sido lenta y prolongada, iniciada allá por la época romana y que con el paso del tiempo ha ido agotando lo mejor de sus recursos naturales, aunque todavía sigue siendo Peñarroya Pueblo Nuevo un importante centro generador de riqueza. Por estas tierras, ricas en mineral, se extendió la famosa Ruta de la Plata, que pasaba por Hinojosa del Duque y Belalcázar, zona por la que los romanos fueron dejando restos de su magnífica ingeniería y que los árabes utilizarían incansablemente. De aquellos tiempos, recelosos de la historia y vigilantes de su paisaje, quedan aún los restos del castillo de Belalcázar, desafiante al tiempo y testigo de otra historia. De este castillo de Belalcázar, llamado antiguamente Castillo de Gaete por la dominación romana, sobresale de entre sus ruinas la Torre del Homenaje, que está rematada por 8 garitones en los que figuran los emblemas heráldicos de su fundador. Su situación fue clave en el Valle de las Bellotas para controlar este terreno que ya comienza a resolverse en llanura amplia, en suaves cerros salpicados de roca granítica. En este pueblo, lleno de historia que es Belalcázar, nació Santiago de Belalcázar, cuyo busto se levanta junto a la iglesia de Santiago, un hermoso edificio de estilo renacentista con una portada de 2 plantas. Soldado y conquistador andaluz, don Sebastián de Belalcázar recibió de manos de Carlos V el título de gobernador de las comarcas del Popayán por sus méritos en la conquista y pacificación del Nuevo Mundo. Hermanado con el castillo de Belalcázar, aunque alejado en la geografía, también aislado y siempre vigilante, se eleva el castillo de Belmez, sobrio y dominador todavía, sobre las ruinas de una historia legendaria que lo azotó insistentemente. De planta rectangular, el castillo de Belmez está rodeado por gruesos muros que van formando su fortaleza, interrumpida de trecho en trecho por los cilindros de sus torres. Dueño y señor de un extenso valle, del que parece parte indisoluble, tanto el paisaje como el castillo están hechos para contemplarse. Fue castillo de choque, vigía activo, que todavía hoy parece velar por la tranquilidad del pueblo de Belmez. Pueblo que, como el de Fuenteovejuna, sería cedido en 1460 por Enrique IV a don Pedro Girón, maestre de Calatrava. Que los hechos sucedidos en Fuenteovejuna, el pueblo que inmortalizó Lope de Vega en la obra del mismo nombre, fueran o no como los describió el famoso dramaturgo, es un enigma de la historia, pero los documentos históricos más dignos de crédito
Nos dicen que don Fernán Gómez de Guzmán, comendador mayor de Calatrava, que residía en Fuenteovejuna, hizo tantos y tan graves agravios a los vecinos del pueblo que, no pudiendo estos sufrirlos ni disimularlos, determinaron todos de un consentimiento y voluntad alzarse contra él y matarle. A la pregunta de quién lo mató, formulada por el juez, siempre recibió la misma respuesta: Fuenteovejuna lo hizo. Fuenteovejuna. Un pueblo que, pasado aquel hecho histórico, se ofrece hoy con todo su esplendor en sus grandes y magníficos edificios y monumentos, que van desde iglesias del siglo XIV hasta palacios modernistas del siglo XIX. Esta antigua fons melaria de los romanos, la fuente de la miel, recibe su nombre de las grandes cantidades de colmenas que se extendían por los términos de su municipio, uno de los más extensos de toda la provincia de Córdoba. Pero si importancia e historia tienen los edificios de Fuenteovejuna, sin duda el monumento más importante de la arquitectura religiosa de todos los Pedroches es la iglesia parroquial de otro pueblo, Hinojosa del Duque. Conocida como la Catedral de la Sierra, está levantada en la plaza principal de este pueblo de antiguos artesanos, ceramistas y forjadores. Construida en granito, se inició en estilo gótico y se acabó con una fabulosa portada plateresca. Es una de las más bellas muestras artísticas por sus fabulosos ornamentos, donde los efectos, los detalles de la piedra y el juego de las pilastras y emblemas contrastan con la sobriedad y monumentalidad del resto del edificio. Este símbolo de todo el valle, de una cultura religiosa, está formado por 3 naves sobre una sola planta. Pero si en el exterior todo nos recuerda la sobriedad y lo contundente, en el interior la catedral se vuelve excelente delicadeza. Sobre su serenidad y silencio parecen repujarse los relieves y las esculturas orantes de su retablo gótico o su bellísimo artesonado, también del mismo estilo. Aquí, cualquier rincón parece hecho para el recogimiento y la oración, una intimidad que corona la impresionante bóveda de crucería que sostiene al coro. Desde la juncal gracia de su torre, la iglesia de San Juan Bautista parece contemplar toda la tranquilidad de este bello pueblo. De Hinojosa del Duque se podría decir que la historia se ha ido deteniendo en cada rincón o en cada plaza para hermanarse con el presente, para confundirlo, para mezclarlos en una sola geografía y un solo espacio. Este espacio hecho de un paisaje que los hombres de estas tierras viven hacia adentro. Son hombres a los que les viene de antiguo la dureza de la roca y el sonido persistente del hierro, artesanos antiguos que afortunadamente
insisten trabajando la forja, realizando sus aperos de labranza, las rejas y las cancelas de sus casas. En Hinojosa del Duque, como pueblo que es agrícola, porque es un pueblo agrícola de toda la vida, aquí todo el mundo siembra y todo el mundo trabaja en el campo, pues lo que más se ha hecho, el herrero que más ha trabajado en cosas de estas, pues ha sido como son el calzareje, las rejas, las cancelas de las casas, el ambiente del pueblo, de la piocha, la reja, la azada y todas las cosas estas de lo que son los pueblos agrícolas, el arao, el algarabí, un tipo de aperos que había del campo, que claro, eso pues ha sido la tradición del pueblo, sin duda ninguna. Yo en el pueblo como me he criado, en el ambiente, pues claro los conocía porque mis padres, yo vengo de mis hermanos y todo, pues nos hemos dedicado al hierro. Y entonces pues él ha sido el ambiente a donde yo me he forjado. Y lo que ya digo, lo que más se ha hecho en este pueblo pues han sido cosas del campo. También la artesanía se adapta a los nuevos tiempos y deriva hacia otros utensilios y otras necesidades. Mis padres trabajaban las cosas de los aperos del campo y yo, pues claro, me gustaba mucho la artesanía y empecé con la artesanía haciendo de todo, como es natural, sillones, lámparas, apliques, biombos y una cantidad de cabezaros de cama, de todo lo que te lleva la artesanía, ¿no? Lo que es juegos de armas, de todo. Y claro, pues he criado escuela aquí en Hinojosa del Duque. Tengo, gracias a Dios, buenos muchachos que he enseñado, oficiales, que va a seguir la tradición en el pueblo de Hinojosa, pues ahí hoy pues verdaderos artesanos. Junto al hierro, como un fruto natural del Valle de los Pedroches, también el granito tiene su historia trabajada, aunque la dureza de trabajar la piedra ahora ya recibe una bocanada de aire fresco con la mecanización, que además va posibilitando mejor comercialización. Mármoles y forja, minerales y ganado, unos hombres y una tierra, los Pedroches, lugar evocado en nuestra literatura clásica por Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, que en estas tierras situó el encuentro con una hermosa mujer, del que dejó constancia en sus famosas serranillas. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido el sueño perdí la carrera por tierra fragosa, doví la vaquera de la Finojosa.